¿Qué tal? Bienvenidos al club, bienvenidos a una nueva previa. Después de visitar Barcelona, antes de visitar Eindhoven, toca visitar Bilbao. Y para ello volvemos al formato de local visitante y local, pues oye, se había establecido y de hecho no nos iba nada mal cada vez que se pasaba por aquí Pascual Ruiz. Esto es Atleti, muy buenas. ¿Qué tal? Pues bien, hombre, bien. ¿Y tú? Bueno, esperemos que mejor a partir de Bilbao. Bueno, vamos a ver si mejoramos. Oye, tan de bajona te ha dejado ese Barcelona 3 Atlético de Madrid 1. No, hombre, yo creo que se puede perder en el Camp Nou. Creo que es uno de esos estadios donde te puedes dejar puntos. Vamos a ver con el tema de las bajas, porque sí que creo que va a ser más importante eso para reconstruir el equipo. Pero era una semana importante con 3 salidas seguidas, donde si el Atlético es capaz de salir vivo de tanto la Liga como la Champions, para mí va a tener muchas opciones de pelear por las dos. Si hay batacazo en alguna de ellas, y es evidente que después de perder en Barcelona, Bilbao ya tiene un poquito más de importancia, pues puede ser que te alejes mucho. Al final puedes remontar una vez muchos puntos, pero al final 2 veces ya te lo complicas. Entonces, creo que es muy importante ahora la salida de Bilbao después de no puntuar ante uno de los candidatos, que es el Barça. Y te quería preguntar, yo creo que no vienen en el mismo tono las derrotas del Atlético de Madrid contra el Barcelona que la del Atlético contra el Real Madrid. La imagen del conjunto bilbaíno, para mí al menos, fue bastante peor que la del Atlético de Madrid. No sé si opinas igual o qué pozo te deja el partido del Atleti en Barcelona. Bueno, yo creo que hay muchos aspectos positivos de los que sacar. Es evidente que cada persona ve el fútbol a su manera. Muchos pensarán que el Atlético se encerró, otros pensarán que un equipo como el Barça te encierra, que al final es lo que hace con cualquier equipo, incluido el Madrid. El Madrid le ganó, pero sufrió en el Bernabéu hasta los últimos minutos para que podía haber empatado al Barça incluso. Entonces, creo que el equipo jugó bien, pero es verdad que hay algunos detalles, sobre todo en defensa, que hay algunos errores que el Atlético no se puede permitir. El 2-1, por ejemplo, esa falta de entendimiento entre Jiménez y Molina con Lenglet como espectador, pues es evidente que te van a perjudicar. Yo, si jugase otro partido del Atlético y no el de Bilbao, si no fuesen seguidos Barcelona y Bilbao, yo estaría seguro de que la línea es buena. Pero sí que creo que es tan difícil el calendario de diciembre que claro, cualquier tropiezo, cualquier racha de tropiezos te puede dejar muy lejos de, por lo menos de la liga, porque es verdad que el Madrid, aunque parece que no está brillante, saca los partidos adelante, incluido ese del Athletic Club fuera de casa, que al final prácticamente no tuvieron oposición, y el Barça más o menos lo mismo. Se puede decir que no juegan igual que la temporada pasada, pero es verdad que los resultados los están consiguiendo sacar, al menos en la liga. Champions ya es otra cosa. Entonces, no me deja mal sabor de boca, porque al final creo que el Atlético tiene mucho margen de mejora, que es una cosa que hemos hablado mucho, pero es verdad que al final la liga no te espera y aunque no la ganas en diciembre, sí que la puedes perder si empiezas el año muy lejos y sobre todo cuando en el año nuevo empiezas, no solo con Copa del Rey, que ya juegas esta ronda, sino también la Supercopa de Europa, que seguro si España, llegas a la final son 2 partidos con Madrid-Barça. Entonces, sí. para mí yo creo que no me genera preocupación, pero sí que es verdad que con el calendario tiene un poquito más de importancia el hecho del partido de no haberlo conseguido puntuar en el Camp Nou. A cuesta de enero y hay que llegar con buen ritmo para esa acumulación de partidos. Este, que llega ahora para el de Bilbao, el Atleti lo afronta con bastantes bajas y te voy preguntando de una en una. Primero, Alex Baena, autor del gol del Atlético de Madrid en Barcelona, autor de un gran partido en Getafe con ese equipás que se llama ahora pase clave para la gente que le gusta el tema de las estadísticas. ¿Cuánto daño le hace la baja de Baena al Atlético de Madrid? Hombre, yo creo que puede ser, si no la que más, una de las que más, porque yo creo que incluso Baena estaba siendo cada vez más importante en este Atlético. Para mí, sobre todo con Julián Álvarez, que no termina de arrancar, que hace un buen partido, luego le cuesta más. Con esa irregularidad de Julián, creo que le estaba viniendo muy bien al Atlético y al Cholo el hecho de que Baena fuese un poquito más importante, sin estar al 100% todavía, yo creo. Es evidente que estaba siendo de los más destacados.
ya lo hemos hablado alguna vez, esa conexión con Julián, yo creo que todavía no está, todavía no se ve esa dupla, que a lo mejor el día de Cornellá sí que se veía algunos detalles. Entonces vamos a ver el Cholo cómo lo solventa. Es verdad que en Barcelona jugó Almada, pero jugó por la derecha. Puede ser que tire por Griezmann para que en esa dupla sí que le funcione algo parecido a Baena, porque Sorloth es muy diferente a Baena para jugar ahí. Vamos a ver, para mí seguramente sea, si no la más sensible, la segunda más sensible. Y seguimos yendo hacia atrás. Johnny Cardoso, con ese golpe en la rodilla, parece que no va a estar para San Mamés, que sí que se le va a recuperar para Eindhoven, pero otra baja más para el centro del campo, resentido con tanto minuto por encima, con tanto esfuerzo y, lógicamente, con un efectivo menos. Yo creo que esa es la que menos importancia, primero porque solo es un partido, al final todo parece que va a recuperarse rápido, incluso si quisiese forzar al ser un golpe podría estar en San Mamés, pero no creo que Simeone, viendo el historial de Johnny, que al final no está teniendo suerte, no creo que le fuerce, y Coque y Barrios están dando un buen nivel. Es verdad que no sé que no juegan a lo mismo, seguramente no puedas defender tan adelantado, no puedas presionar tanto, pero ante un equipo como el Athletic, que viene mal, un jugador como Coque, creo que para un partido así debería valerte. Al final siempre hablamos mucho de la segunda juventud de Coque, de lo bien que está después de la temporada pasada. Debería ser la baja que menos daño haga al Cholo en sus planes a priori. Vamos a ver también cómo llega a Coque, que al final la acumulación de minutos es mucha y el otro día en Barcelona salió pronto y al final le quitó en el 75. Entonces, vamos a ver también cómo llega, porque al final el Cholo sabe lo que va a poder rotar y lo que no a partir de ahora. Va a ser partido además en el que el Atleti va a tener que imponerse en el centro del campo para quitarle la pelota al Atleti, que es cuando más sufre el conjunto de Ernesto Valverde. Y ya pasamos a la defensa, donde está la escabechina, porque estamos pendientes de Llorente, estamos pendientes de Lenormand y se cae Jiménez. A ver, la de Jiménez es la que yo creo que puede ser la más sensible, sin duda para un partido como San Mamés. Si fuese en casa incluso podría dar por hecho que no es tan grave. Vamos a verle Norman, lleva ya varios días entrenando con el equipo. Yo no sé si está para ser titular, porque es verdad que incluso en un momento dado se dijo que hasta enero no volvería viendo su lesión y podría ser que regrese antes, que es verdad. Pero al final creo que esta temporada se está tratando diferente el tema de las lesiones. Lo hemos visto con Baena, lo hemos visto con el propio Cardoso, ¿no? Que han estado en muchas convocatorias, pero al final, salvo Jiménez, que fue el que llegó y fue titular ya desde el amistoso ante el Inter, el resto han tenido una reincorporación muy progresiva en el tema de los minutos. Entonces, aquí solamente le queda una opción al Cholo, que es Pubil. Para mí es Pubil con Janko y yo creo que recuperar a Ruggeri. Para mí, Lenglet, aunque para la salida de balón le funciona, es verdad que al final salen muchas fotos el día del Barcelona, sí que te aporta en ese aspecto, pero yo creo que no le termina de funcionar. Incluso Janko como lateral izquierdo tampoco le terminó de funcionar ante la Yamal. Es verdad que para mí le hizo más daño Rafinha, que es evidente, pero se mejoró con respecto a Javi Galán o Reinildo, que la temporada pasada sí que sufrió a lo mejor más con Lamil, pero yo creo que tampoco le termina de funcionar. Y Janko es un jugador que te da su mejor versión en el medio. Entonces, para jugar con el central diestro, sí o sí, incluso aún apostando por Lenglet y por Janko, que yo creo que jugará Ruggeri por el francés, solo tienes un diestro al 100% que es Pubil, y ya jugó junto a Molina el día del Oviedo. Para mí sí que puede ser una oportunidad. Primero, por no arriesgar a un central como Lenormand, que tampoco estaba en su mejor momento, sobre todo a la hora de ganar duelos, y yo creo que al final, sin Llorente, que parece que tampoco llegaría o no llegaría al 100% tampoco si entra en la convocatoria, no le queda mucho, muchas variantes. Así que el Molina Pubil, a mí me parece que es inevitable eso, o con Molina de central diestro en una línea de tres y Juliano de carrilero, como la temporada pasada. No tiene muchas más opciones. Ahí te quería preguntar, si te parece lo suficientemente fiable o si crees que Simeone podría reforzar esa defensa con otro jugador más. Jugar con 5, pero 5 de verdad, no con Juliano cerrando por atrás, sino jugar con 5 defensas, con Molina y Pubil, pero a lo mejor con Janko y Lenglet. Es cierto que son dos zurdos, con Ruggeri también por la izquierda, es cierto que son dos zurdos que no te quedan prácticamente recambios en el banquillo, únicamente Javi Galán, pero no sé si te planteas esta opción.
A ver, todo, yo creo que va a depender un poco de qué partido se espere Simeone. Mm. Yo creo que el Athletic no se va a parecer en nada al que se enfrentó al Real Madrid. Creo que, y más viniendo de cómo viene, entiendo un Athletic Club que presionará más, que buscará más arriba al Atlético y al final esa defensa de 5 te puede permitir salir jugando mejor, pero si tú no eres capaz de solventar la defensa, vas a jugar en largo y ahí solo va a estar Julián. Entonces va a ser prácticamente como un frontón. Tú vas a estar quitándote la pelota de en medio, pero no te va a servir. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay jugadores como Baena que suelen bajar mucho a recibir, que no va a estar. Entonces, para mí, entiendo que puede usar una alineación que en algún momento defienda con 5, pero que la idea inicial no sea defender con 5. Es decir, que pueda jugar, pues, por poner un ejemplo, que al final no hay muchos jugadores, con Molina, Pubil, Janko, Ruggeri, o Molina, Pubil, Lenglet, Janko, una línea de 4, y que en algún momento, por ejemplo, con Nico por la izquierda o con el propio Juliano por la derecha, se ajuste como 5 en algún momento, que eso lo hace siempre. Muchas veces Llorente ha sido central diestro y Juliano carrilero. Yo entiendo que hará eso. Primero, para no cambiar mucho el plan a la hora de atacar, porque creo que al final eh, tener a Juliano más fresco arriba es una de las armas. De hecho, el día del Barcelona fue una de las pocas veces que pudo correr y generó algo. Entonces, yo creo que va a ir por ahí. Y tampoco creo que arriba tenga tantas opciones. Es decir, al final, sin Baena, ya tienes que buscarle otro socio a Julián. Y vamos a ver, porque para mí es un partido donde, por ejemplo, Sorlot no te va a dar mucho porque estamos viendo que en lo que son los duelos aéreos tampoco te salva la vida. Y es un partido en el que creo que el Athletic Club, al menos en los primeros minutos, va a ir a presionarte arriba, porque es Mm. un equipo que viene herido, es un equipo que en Champions no se le está dando bien, es un equipo que viene de perder en casa contra el Madrid en un partido en el que prácticamente no estuvo. Entonces sí que creo que el Atlético se enfrenta a un rival a lo mejor no difícil, pero sí emocionalmente herido, psicológicamente herido y que va a querer ir al 150%. Entonces creo que el Cholo va a tener que apostar por una misma idea, que es la que viene trayendo, que es lo que le está dando resultado, y tampoco tiene muchas variantes donde elegir. O sea, al final yo creo que es buscarle un sustituto a Baena y un sustituto a Jiménez, porque el resto yo creo que más o menos puede sobrevivir con lo que hemos visto hasta ahora. Con el sustituto de Jiménez ya llevamos un rato hablando. Te quería preguntar por el sustituto de Baena. ¿Tú por quién apuestas? Porque no sé si sigues confiando en Nico por la izquierda y hay que buscar, digamos, dos cambios en lugar de uno. Sorlos parece que no te convence mucho. Bueno, el resto de opciones son Raspadori, Griezmann, Almada. A ver, en Barcelona jugó Nico arriba. Entonces, no me extrañaría que si quitó a Baena por Almada, sea Almada, el elegido por la izquierda, que al final es donde suele jugar con Argentina. El otro es verdad que jugó por la derecha, pero porque apostó por Julián por la izquierda, que es donde muchas veces ha jugado también en el City. Entonces, yo creo que Almada es el jugador más parecido a Baena que te puedes encontrar dentro de lo que te puede ofrecer dentro del campo, ¿no? Lo más similar. Creo que Griezmann es evidente por la veteranía, por la edad. Físicamente, a lo mejor no está. Se le ha visto que en muchas ocasiones le cuesta salir al partido o que de titular no termina de rendir tan bien como de suplente, que al final la mayoría de sus goles son desde el banquillo. Creo que Sorlot es una situación exactamente similar. Aunque todos sus goles han venido siendo titular, para mí su rendimiento no está como para ser titular en Bilbao. Entonces yo entiendo que si Simeone quiere seguir con la misma idea de juego o con las mismas prestaciones, Baena, o sea, Almada, es un jugador que te ofrece lo mismo que Baena, que baja a recibir, que puede jugar a la izquierda, que puede tener más libertad para jugar detrás de Julián y que incluso se puede intercalar con Nico, que es una cosa que también le gusta mucho al Cholo a la hora de atacar. Yo creo que es el más parecido. Ahora, jugó en Barcelona, pero no había jugado ningún partido desde antes del último parón de selecciones. O sea, su último partido había sido el amistoso con Angola. Mm. Entonces, no sé si eso a Simeone le afecta. Yo creo que no, porque se está viendo que en cualquier momento va a dar la oportunidad a cualquier jugador, como Pubil ante el Inter y luego titular, o como Ruggeri, que le da 5 partidos seguidos como titular. Yo, para mí, si hay que seguir con la misma idea de juego, para mí sería Almada y con Nico arriba, con Julián, como hizo en Barcelona, que durante la primera parte y mucho de la segunda no le fue mal al equipo, a pesar de perder. Pero yo creo que el equipo durante la segunda parte fue un partido más igualado. ¿Y no te parece que el tema físico también puede tener algo de peso? Raspadori llega fresco, a lo mejor la entrada de Gallagher para reforzar el centro del campo, o crees que no va a mover tanto Simeone?
A ver, es verdad que luego tienes Eindhoven y luego tienes Valencia. Yo creo que al final siempre hablamos del partido a partido, pero es inevitable pensar que el mes de diciembre, con 6 salidas y solo un partido en casa, no es habitual. O sea, si el propio Cholo sabe que aunque piense en el partido a partido, no va a aguantar todos los partidos de lo que resta de año con un mismo 11. Porque es imposible, primero por las lesiones, porque ya tienes menos opciones, y segundo porque al final hay jugadores que están esperando su oportunidad. Yo puedo entender que apueste por un jugador que nadie se espera. Incluso seguramente no apueste por Almada y te apueste por un jugador que nadie espera. O que aparezca Javi Galán, como apareció en Anfield aquel día en Mm. el que no estaba Janko, por ejemplo. Vamos a ver, yo creo que el 11 va a ser muy difícil de adivinar. Va a ser uno de esos partidos donde nadie sabe por dónde va a tirar el Cholo. Perfectamente puede pasar lo del día del Inter, ¿no? Que ves el 11 y no te esperas 3 o 4 jugadores que aparecieron, pero sí que creo que es un partido, es un partido donde jugar bien queda a otro lado. O sea, el equipo necesita, lo primero, ganar por los puntos, segundo, por el escenario, porque yo creo que el Athletic Club en algún momento va a tener que crecer, no va a estar en caída libre durante toda la temporada, y tercero, porque al final es una manera de que tú cortes esos posibles fantasmas que te aparezcan después de Barcelona, porque claro, sabes que tu cuenta pendiente es fuera de casa, luego tienes Eindhoven, que el PSV puede parecer un equipo inferior a ti, que seguramente técnicamente lo sea, pero claro, viene de golear al Liverpool, que por Mm. mucho que el Liverpool esté mal, has goleado al Liverpool en Champions, en Anfield. Es decir, no es algo menor. Entonces, yo creo que jugar bien queda a un lado. Yo creo que Simeone va a ser práctico como lo ha sido en muchos partidos, como el día del Inter, que tenía 2 planes en cada mitad, y el día del Barcelona, y yo creo que va a sacar el 11 que mejor le permita hacer su plan, que seguramente sea una primera parte de sostener a un Athletic que va a salir con todo y una segunda parte donde a lo mejor va a tener más balón. Así que lo mismo podemos ver un Barrios Gallagher para aguantar y luego Coque, como el día del Inter, ¿no? Que salió Ujú. para tener más pelota. Yo creo que va a ir por ahí, pero repito, yo creo que el tema de la alineación y las apuestas va a estar complicado. Incluso que lo que pruebe no sea lo que juegue, que muchas veces lo hace. Al final es una manera de jugar también al despiste como técnico. Y de preparar el partido más adelante y no a lo mejor tanto el que viene. Bueno, pues ahí quedan los apuntes de Pascu. Oye, y con tus recién cumplidos 27 años, ¿no nos dejas hoy una píldora de sabiduría? Que hace tiempo que no te pasas por aquí, que no te llamo y oye, se echa Porque de la, menos. la la sabiduría me entra en el primer comentario. Ya he hablado mucho del Atleti, ya podría decir muchas cosas, pero a veces es mejor el silencio. El silencio es el mejor mensaje que una persona puede mandar cuando quiere que se le escuche. Pues ahí queda, ¿eh? No te ha quedado mal la píldora de sabiduría. Esta es para Rubén, que a Rubén le encantan. Robert, hombre, tiene que poner unas declas para venderlo, como una noticia. Un Tiene que se entrecomillado verá el ahí. vídeo, se verá los 40 minutitos estos y irá apuntando en un cuaderno cuál es la frase que le convence como titular. Ahí queda, ahí queda. Definido el local, vamos a por el visitante. Muchísimas gracias, Pascu. Un placer. Y para ello contamos con un gran amigo del canal, José Manuel Monge. Onda Vasca, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arrachaldeon, buenas tardes, aquí desde Bilbao. Muy buenas tardes y lógicamente va a haber un auténtico partidazo, Atlético de Madrid. Los dos equipos que llegaban, digamos, remontando unos meses complicados de temporada y que ahora se han encontrado con un mazazo, ¿no? La derrota del Atlético de Madrid en Barcelona y la derrota del Atlético contra el Real Madrid también contundente por 0-3. Sí, pero distintas, ¿eh? Distintas porque el Atlético de Madrid yo creo que hace un buen partido en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona y la brillantez del Barça al final se impone porque arriba tienen auténtica dinamita y el Atlético no. El Atlético jugó un mal partido ante el Real Madrid, le pasó por encima el equipo de Xabi Alonso y bueno, no solo eso, es que les ha dado vida al Madrid y de qué manera. El equipo de Berengue, bueno, yo creo que yo no le había visto disfrutar tanto como lo hizo el otro día en San Mamés. Venía de 3 pinchazos consecutivos fuera de casa el Real Madrid y, bueno, ha recuperado, como dices, sensaciones. Todo hay que decirlo ante un Athletic al que le faltaban unas cuantas piezas, digamos, para formar su once de gala, ¿no? Y algunas de ellas, además, parece que las va a recuperar para este partido. A ver, en realidad, si coges el 11 de ayer, va a recuperar a Sancet. Yo creo que Iñaki Williams no llega y Yuri Ujú. sí va a estar en el lateral izquierdo. Pero, a ver, ayer de los que elige Valverde solo hay dos, porque Yuri no lo pone porque no quiere ponerlo, podría haber jugado. Solo hay dos bajas importantes que son Sancet y Iñaki Williams. Tampoco es que estuvieran en buena
dinámica ambos jugadores, no están siendo los jugadores de la temporada pasada ni mucho menos, pero el 11 de ayer es bastante reconocible del Atlético. Lo que pasa es que el equipo no carbura, ¿no? Esta temporada no está encontrando esa regularidad y ese sentido, ¿no? Que tenía la campaña pasada y que por eso quedó cuarto. Es verdad que aquí estamos un poco preocupados porque la dinámica no es buena. Fíjate el dato que te voy a dar. La campaña pasada el Atlético perdió en toda la campaña 6 partidos. Bueno, pues ahora ha jugado los 14 que lleva todo el mundo, más este anticipado de ayer ante el Real Madrid. Y, ojo, porque ya ha perdido 7. También ha jugado más partidos, ¿no? Que ha jugado Liga de Campeones. No No, sé no, hasta no, qué punto. ¿O te no, refieres a pero Liga? escucha, el año pasado también tenía la Europa League. O Sí. sea, y claro, en 38 jornadas, la campaña pasada perdió 6. Ujú. En 15 ha perdido 7. Sí, a ver, lógicamente los rivales de Champions son más importantes o son más difíciles en muchos de los casos. Y te quería preguntar por eso. ¿Es la Champions lo que justifica que al Athletic no acabe de arrancar o No, hay más accidentes durante estos meses para que el equipo de Valverde no esté como suele o como os suele habituar en puestos europeos o rascando puestos Champions? no, yo creo que no. Yo creo que la pretemporada fue nefasta y además contra rivales que eran muy superiores. No, el equipo compitió de aquella manera. Luego ha habido muchas lesiones y bueno, también empezó el curso casi casi con lo de Geray, Mm. aunque luego vino Laporte. Laporte se incorpora de aquella manera en el último minuto. En el centro del campo se te lesiona Beñat Prados, que es un jugador importante, sobre todo para dar descanso a Jaureguizar o Galarreta. Galarreta va reduciendo sus minutos de efectividad. Yo creo que es un poco todo, ¿no? Nico Williams con la pubalgia, va y viene. Iñaki, Sánchez se está perdiendo tanto por lesión como por sanción. En este caso, 2 partidos ha estado por sanción fuera del terreno de juego. Bueno, son muchas cosas, pero la dinámica tampoco ha sido buena. Bueno, una dinámica que lógicamente venía de mejorar un poquito antes de jugar contra el Real Madrid y una temporada complicada en la que uno desde fuera diría, ostras, una de las buenas noticias diría que es Jaureguizar, ¿no? Es una de las esperanzas. Y, sí, pero Nacho, esta temporada no está bien. O sea, es que Mm, no es el Jaureguizar de la campaña pasada, no es el Jaureguizar que fue con la sub-21 y lo vimos ahí, la verdad que muy bien. No, no, no es el mismo. ¿Por qué? Porque está teniendo que asumir muchos minutos, las pilas se van agotando y claro, es que es un jugador que lo entrega todo, lo da todo durante mm, los partidos. No sé, imagínate que Juliano Simeone, aunque este juega en banda, jugase todo, todo, mm. todo. Pues llega donde llega. Bueno, ya juega más o menos casi todo. Un Atlético de Madrid que llega para este partido, sí, con muchísimas bajas. Sale con 3 jugadores lesionados del partido contra el Barça, como son Johnny Cardoso, Josema Jiménez y Alex Baena, que se suma a un Lenormand que está intentando volver a marchas forzadas, un Marcos Llorente que siguen sin entrenar con el primer equipo. No sé si te parece este Atleti el que va a llegar a San Mamés, un Atleti un poco más de urgencias, un Atleti un poco venido a menos, Bueno, ¿no? bueno, tenéis una plantilla, el Atlético de Madrid tiene una plantilla muy potente, muchos futbolistas, mucho recambio y yo creo que pese a que tenga esas bajas, fíjate que la baja más importante, bueno, tampoco Johnny Cardoso había jugado mucho esta Mm, campaña, había tenido problemas. ujú. La baja más importante puede ser la de Baena, pero por el momento de Baena y porque, bueno, es un futbolista que tiene un muy buen centro, que es un asistente bueno y que luego también tiene gol, ¿no? El otro día mira qué gol mete en el Camp Nou. Pero bueno, de los que me has nombrado hay algunas bajas más importantes que otras. El 11 del Atlético de Madrid no va a ser malo en la catedral. No me empiecen a lloriquear que vais a tener un buen 11. Hombre, no hay malos jugadores en el Atlético de Madrid, pero hombre, sí que es verdad que, por ejemplo, Lenormand que no ha vuelto, Jiménez que se acaba de lesionar, el central derecho le va a tocar ser Pubil. Y es verdad que ha jugado un par de partidos, pero ostras, ya no estás jugando a lo mejor contra el Oviedo, estás jugando contra el Athletic. Y ahí hay un tal Guruceta, un tal Sancet, un tal Nico Williams que te van a poner en problemas. Bueno, pero por eso lo ha fichado el Atlético de Madrid a Pubil. Algo habrá Ujú, visto en él. ujú. Yo ahí sí que seguro que ha visto algo en él. Pero dime más o menos qué posible 11 puede poner el Atlético de Madrid. Venga, que te Bueno, están dando la risita. vale, vale, venga, ¿no? Black en portería, seguramente Nahuel Molina como lateral derecho, Pubil central, si no llegase Lenormand, estaría Janko como central, Ruggieri por la izquierda, adivinando que Janko jugará de central al no tener un central puro, digamos, como acompañante, centro del campo, pues imagino que Coque, Barrios, Nico, Juliano, y arriba en punta, pues Julián con un Sorloz, por ejemplo. Bueno, ¿te parece mal? Hombre, me parece mejorable, ¿no? Las bajas
son sensibles y el Atleti viene de jugar un partido muy exigente contra el Barcelona, le toca ir a Eindhoven el martes. Ostras, Vale. tampoco es la mejor situación, ¿eh? 24 horas más de descanso que el Atleti, ¿vale? Sí, sí, 24 sí, horitas más de descanso que el Atleti. correcto. El Atleti que también tiene sus problemas y su carga física. Y además no está tan acostumbrado como el Atlético de Madrid a jugar Champions. Ujú. Bueno, pues yo creo que, venga, no me vengas con piel de Me has puesto en mi corderito. sitio, ¿eh? Me has puesto un poquito en mi sitio ahí. Hombre, pero lo cierto es que es un partido que pinta complicado, ¿eh? Es verdad que el Atleti viene de 3 victorias consecutivas contra el Athletic, digamos en el emparejamiento cara a cara, pero es un escenario que al Atlético de Madrid, pues oye, visitarlo te da por lo menos respeto. No sé qué tipo de A partido te ver, esperas. Simeone tenía muy buenos números con el Athletic Mm. en San Mamés. La temporada pasada no, pues se le ganó. No, la temporada pasada no, La anterior. se perdió. Viene el La Atleti de anterior se 3 le ganó. victorias seguidas, los 3 Es, partidos eso anteriores los es, perdió contando la eso eliminatoria es, de Copa. eso es, eso es. Pero bueno, aquí Simeone se le ha dado bastante bien. Mm. En el cómputo general, yo creo que tiene muy buenos números en la catedral. Bueno, vamos a ver. Yo creo que va a ser un partido muy bonito, un partido muy intenso. Y quiero ver las piernas, fundamental, las piernas, cómo lleguen o con qué frescura puedan llegar, la verdad. Ujú. Tanto las del Athletic como las del Atlético, ¿no? Que es, digamos, lo que va a definir un poquito el partido, porque no sé qué te esperas, un Athletic a lo mejor que tenga un poco más de balón, que se lo pueda ceder incluso un poco al Atlético de Madrid. ¿En qué consideras que es fuerte el Athletic? ¿En transiciones? ¿Va a tratar de dominar el partido? El Athletic de Valverde es un equipo que habitualmente presiona alto, roba alto y ahí hace el peligro. Ujú, No es un equipo que salga desde atrás jugando la pelota, no es un equipo de construcción muy creativo o que maneje mucho la pelota. Es muy directo, jugando mucho por las bandas. Porque cuando ha tenido a los hermanos Williams en condiciones y a Sancet, y Galarreta lanzaba y venga, y todos a moverse. Con un Guruceta que aquí le apodaban Karim por Benzema y tal ujú, igual, porque es un generador de fútbol más que un delantero centro puro, ¿no? Al ujú. uso. Entonces va por ahí el tiro y luego sobre todo defendiendo atrás hacia adelante, los centrales defendiendo hacia adelante. Con la llegada de Laporte, el equipo ha cambiado un poquito en eso, no defiende tan hacia adelante. Los dos centrales del Atleti habitualmente son dos perros presa que no dejan la pieza libre, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que el Laporte es un jugador que ha tirado un poquito más al equipo para atrás. Son unas características técnicas espectaculares porque es buenísimo, es un jugador súper contrastado, pero todavía está en el encaje, ¿vale? En el encaje con Vivi, en el encaje con Paredes y el Atlético esta temporada está echando mucho en falta a Óscar de Marcos en el lateral derecho. Entonces, ahí es donde el Atlético todavía no ha encontrado la identidad que ha tenido la temporada pasada. En el juego coral, en el juego grupal y el acierto. No está teniendo acierto de cara a gol. No tanto como la campaña anterior y sobre todo la anterior, que fue increíble, llegaba y metía. Entonces ahí es donde el Atleti tenía su virtud. No la encuentra tan clara este año y claro, ante el Atlético de Madrid lo que sabes es que te vas a encontrar un equipo que técnicamente es bueno, pero que sobre todo en lo físico es muy duro. Es un equipo que pelea mucho los partidos, que se agarra al encuentro y que te hace incómodo el choque. Lo único que sí que va a tener es digamos, un punto claro de ataque que es el lateral derecho, con Nahuel Molina y Pubil cerrando por ahí, además con Nico Williams seguramente jugando en esa banda izquierda. La gente del Atleti, desde luego, está bastante preocupada con eso. Bueno, pero el que eso mejor lo sabe es el Cholo Simeone. Mm. Simeone seguro que habilita a alguien en el centro del campo para que haga ayudas o buscará una opción, seguro. No tengo ninguna duda, porque, a ver, él sabe cuáles son las virtudes del Athletic y es lo que estarán estudiando, ¿no? Como Valverde conoce cuáles son las virtudes del Atlético de Madrid y dónde puede hacerle daño. Bueno, pues ahí va a estar el partido, está claro. ¿Y dónde crees que puede hacer el Atlético de Madrid daño? ¿Con Julián, con Sorloz en caso de que salga? Griezmann, que es un jugador al que el Athletic por lo general históricamente se le ha dado muy bien. Al Athletic le hacen daño los equipos que le manejan el balón. Le hacen mucho daño. Los equipos que le vuelven loco, que le mueven de lado a lado, que le hacen correr y que le ganan ventajas. Ahí es donde sufre el Athletic. Porque no tiene esa capacidad de agarrar la pelota y de generar ese fútbol. Este año, bueno, es que este año le han hecho daño muchos, no solo los que tienen la pelota, porque también le ganó el Alavés, que Ujú. no es un equipo que precisamente sea un manejador de balón. Pero el Girona, por ejemplo, le tuvo
pero sometido muchos minutos al Athletic en San Mamés, jugando, tocando, moviendo. Ahí es donde el equipo sufre mucho. El Athletic necesita robar arriba. Y cuando roba arriba y cuando la presión es efectiva, entonces tiene opciones de ganar. Cuando esto no pasa, no tiene ninguna opción. Bueno, pues nos la apuntamos, ¿no? Buena salida de balón, dominar el centro del campo en lo físico y con la pelota, y esa es un poco la receta para ganar al Athletic, ¿no? Más o menos, esa sería. Sí, que sea capaz el Atlético. El Atlético le va a hacer daño al Atlético si saca el balón desde atrás. Si saca el balón desde atrás fácil, si atraviesa líneas, ahí es donde el Atlético sufre. El Atlético necesita tener al equipo rival muy en su campo. Si el Atlético recula, si se mete para atrás, las opciones bajan mucho. Pues ahí queda el consejo de José Manuel, que lógicamente querrá que gane el Athletic, pero oye, Por lógicamente supuesto. sabe dónde están también los puntos fuertes y débiles de su equipo. Pues muchísimas gracias, espero que hayas disfrutado de esta charleta. No soy Rubén, pero oye, se hace lo que se puede. Ah, pero lo haces muy bien. Y mi hermano Rubén Uría sé que está pegándole fuerte ahí al tema Ujú. con su Atleti y me alegra muchísimo porque es un profesional como la copa de un pino. Te lo agradezco. Y tú, por supuesto que también, que me hizo muchísima ilusión saludarte el año pasado en Leganés cuando vinisteis con el Athletic y os llevasteis la victoria, además de Butarque. Pues nada, un gusto, un placer, José Manuel. Un abrazo, hasta luego, Agur. Y vosotros espero que también os haya gustado la charla, ya sabéis, dadle like, hypead, que sabéis que nos viene fenomenal, suscribíos, que es completamente gratis, y activad la campanita, porque eso os avisa de cuándo salen todas estas previas, cuándo salen todas las secciones y, por supuesto, de cuándo empieza el programa. Ya sabéis, 3 horas de Atlético de Madrid de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde y todos los postpartidos aquí en el Club de Uría.